Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso por paso este lindo romper o mameluco estilo burbuja. Está precioso y muy fácil de tejer. Este mameluco es para niñas de aproximadamente 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebita recién nacida hasta más o menos 9 a 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título de este video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver allí. Ahora, para tejer este mameluco o romper, yo usé una lana para bebé número 3. El grosor de esa lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para el tamaño de 0 a 3 meses, yo usé un total de 124 gramos en el color principal y aproximadamente 2 gramos en el color blanco. Ahora también usé 5 botones de 12 milímetros para la parte de abajo, pero ustedes pueden usar botones normales. Para la espalda también van a necesitar un botón de 10 milímetros. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar vamos a usar un gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Estoy usando esta marca, Super Soft Double Knit. Este es un hilo para bebé número 3, ustedes pueden usar cualquier tipo de hilo. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el link de donde pueden comprar este hilo y también los ganchos. Pues bueno, para empezar aquí tengo 57 cadenas. Esta cadena me está midiendo 11 pulgadas y medias, que son aproximadamente 29 centímetros. El múltiplo de la cadena de base es de 4 más 1. Pues bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, esta que está aquí, vamos a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena, y así voy a continuar hasta llegar al final. Al final de esta primera vuelta vamos a tener un total de 56 puntos bajos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 56 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora lo que vamos a hacer es, en el tercer punto bajo, vamos a contar este primero que está aquí, donde hicimos las 3 cadenas. Miren, 1, 2, 3. Ahí vamos a hacer un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Luego lo mismo, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer otro abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así voy a continuar por esta segunda vuelta, nada más haciendo estos abanicos. Ahí está, otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo otro abanico. Continúen así hasta llegar al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 18 abanicos. Ahora, para terminar, nos vamos a saltar un punto bajo y aquí en esta primera cadena, aquí al principio, vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta segunda vuelta con un total de 18 abanicos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer son abanicos adentro de cada uno de estos abanicos de la hilera anterior. Es que empezando aquí en este primero vamos a meter el gancho y vamos a hacer 2 puntos altos. Luego en estos abanicos de esta vuelta vamos a hacer 2 cadenas en lugar de una y de nuevo meto el gancho en el mismo espacio, voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Luego me salto al siguiente abanico, voy a hacer lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está, luego lo mismo en el siguiente y así vamos a continuar hasta llegar al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 18 abanicos. Para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto al final. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar.
En esta vuelta vamos a hacer abanicos, pero los abanicos van a ser de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Así es que aquí, empezando en este primero, metemos el gancho y hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahí está. Luego me salto el siguiente abanico, voy a hacer lo mismo. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta, así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la cuarta vuelta. Para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos la cuarta vuelta con un total de 18 abanicos también. Ahora para la quinta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta es, adentro de cada uno de estos abanicos vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahí está. Ahora, miren, tenemos estos 3 puntos altos de este abanico. El segundo punto alto, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Luego tenemos el siguiente abanico y los 3 puntos altos de este segundo abanico. El segundo punto alto, lo mismo, un punto alto en realce por frente. Ahí está, miren, así es como vamos a trabajar. Punto alto en realce, punto alto en realce, y son los puntos altos de en medio de estos 3 puntos altos. Ahora dentro de este espacio de estas 2 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, y de nuevo lo mismo. Miren, tenemos los 3 puntos altos, el segundo punto alto que es el de en medio, un punto alto en realce por frente. Luego en el siguiente abanico, el segundo punto alto de estos primeros 3, de nuevo, punto alto en realce por frente. Ahí está, miren. Y adentro del espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. Así es que continúen así, haciendo lo mismo. Miren, ahí están los puntos altos en realce. Pues bueno, continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Para terminar esta vuelta vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto aquí al final. Y así terminamos esta quinta vuelta. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos bajos por esta parte, por alrededor del cuello y aquí a este otro lado. Así es que para hacer eso, miren aquí, vamos a hacer puntos bajos en esta parte aquí. Aquí miren, vamos a hacer una cadena y en este espacio donde está este punto alto, las 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Adentro de cada uno de estos espacios de puntos altos vamos a hacer 3 puntos bajos. En el espacio donde están las 3 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos. Luego tenemos un punto alto, voy a hacer 3 puntos bajos. Y este que sigue son 3 cadenas, voy a hacer 2 puntos bajos. Y luego tenemos la vuelta de puntos bajos, ahí voy a hacer un punto bajo. Y la vuelta de las cadenas, aquí voy a hacer un punto bajo. Pero aquí para continuar voy a hacer otro punto bajo en este punto de cadena ahí, así es que vamos a hacer 2 en este punto. Y luego aquí voy a continuar por todo alrededor del cuello haciendo un punto bajo en cada uno de estos puntos de cadena que quedaron. Miren cuando hicimos los puntos bajos ahí, y así voy a continuar por todo alrededor hasta llegar aquí al final del cuello. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte y luego terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final del cuello, miren aquí, así es que en este último punto aquí voy a hacer 2 puntos bajos y luego ahora tenemos la vuelta de los puntos bajos, voy a hacer un punto bajo
Aquí este es un punto alto, voy a hacer 3 puntos bajos. El que sigue es un espacio de las 3 cadenas, voy a hacer 2 puntos bajos. El que sigue es un punto alto, voy a hacer 3 puntos bajos. Y ahí está, y aquí están las cadenas. Voy a hacer 1, 2, voy a hacer 3 aquí al final, al modo de que esté de la misma altura que este lado. Sí, así queda bien. 3 ahí. Ok, ahora lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí nos vamos a regresar de igual manera haciendo estos puntos bajos. Miren, empezando aquí, me voy a saltar este primero y en el que sigue este voy a hacer un punto bajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos. Y aquí en esta esquina voy a hacer el ojal. Voy a hacer 2 cadenas y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Así es que voy ahora nada más a continuar por todo alrededor del cuello haciendo puntos bajos. Ahí está. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final del cuello. Voy a continuar haciendo nada más puntos bajos por estos puntos que me quedan aquí. Continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, corté mi hilo y aquí nada más voy a pasar el hilo por esta última lazada y así es como terminamos ya esta parte aquí. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a poner los dos lados juntos. El lado donde está el ojal va a ir hacia arriba, así. Así es que para mí este va a ser el lado derecho, miren, ahí está. Así es que este es el lado donde está el ojal, así es que lo vamos a poner así juntos. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a trabajar puntos V por esta parte aquí, en la vuelta donde hicimos los abanicos de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer los puntos V, así es que vamos a asegurarnos aquí de que estos dos lados estén juntos, porque aquí miren, voy a meter el gancho contando desde aquí 1, 2, 3, 4, en el cuarto punto bajo, miren, voy a meter el gancho y aquí a un lado, si ustedes notan, está este punto, ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Luego aquí voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, ahí está, miren. Luego ya estos dos lados aquí están unidos, pues bueno, aquí miren, tengo 4 cadenas y aquí a un lado también de vuelta, aquí miren, voy a meter el gancho allí y voy a hacer un punto alto. Aquí está el primer punto V. Luego miren, encima de este segundo punto alto tenemos 3 puntos altos aquí. Encima de este segundo punto alto voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Luego adentro del espacio de estas cadenas ahí, miren, de este abanico voy a meter el gancho allí y voy a hacer un punto alto, una cadena, punto alto. Ahora tenemos los 3 puntos altos de este abanico aquí. Voy a meter el gancho aquí arriba del punto, miren, ahí está, y voy a hacer punto alto, cadena, punto alto, al modo de que en cada abanico, miren, vamos a hacer 1, 2, 3 puntos V. Ahí está, así es como se mira. Les muestro otra vez. Ahora aquí miren, tenemos el espacio entre este abanico y este abanico en medio. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer otro punto V. Voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Y luego tengo
el siguiente abanico. Miren, aquí está. En el segundo punto alto, que es este, a un lado ahí voy a meter el gancho y voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Luego adentro del espacio de este abanico ahí voy a separar aquí estos puntos altos de este siguiente abanico de arriba y voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y luego otra vez más tengo los 3 puntos altos del mismo abanico. Voy a meter el gancho aquí, ahí. Bien, se puede meter en el espacio o arriba en el punto. Yo lo voy a meter ahí. Voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Y aquí están los 3 puntos V del abanico. Y luego en medio, entre abanico y abanico, aquí miren, está este espacio. Voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Y así es como vamos a trabajar esta parte aquí. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos V. Ok, para esta parte. Ahora aquí miren, vamos a saltarnos estos 5 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero primero aquí vamos a hacer 4 cadenas. Aquí vamos a dividir la manga. Es que nos vamos a saltar los 5 abanicos y en el siguiente espacio, que es este, mira, este es el quinto abanico y este es el sexto, en medio. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto V, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Luego tenemos el segundo punto alto de estos 3 que están ahí. Voy a meter el gancho. Bien, lo podemos meter a un lado aquí o aquí antes. Yo aquí lo voy a meter antes, pero vamos a tener que ser consistentes. Siempre vamos a hacer lo mismo para que nos quede el punto igual. Y ahí voy a hacer mi punto V. Luego adentro de este espacio voy a separar aquí estos puntos altos y en este en medio voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y así voy a trabajar aquí estos abanicos. Luego están los siguientes 3 puntos altos. En medio del segundo voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y luego entre abanico y abanico, aquí en medio, otro punto alto, cadena, punto alto. Así es como vamos a trabajar estos 4 abanicos. Y miren, aquí está ya la manga separada. Y así es como se mira. Pues bueno, continúen haciendo exactamente lo mismo para estos 3 abanicos y nos vemos aquí para mostrarles otra vez más cómo vamos a separar la otra manga. Ok, terminé de hacer estos puntos V para esta parte de atrás en estos 4 abanicos. Miren, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos V. Ahora miren, vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a saltar estos 5 abanicos. Y aquí en el segundo punto alto, miren, en este, en medio, entre el tercero y el cuarto de este abanico, aquí después de estos 5, voy a hacer, ahí voy a hacer otro punto V, punto alto, cadena, punto alto. Luego voy a hacer un punto V aquí en medio. Voy a meter el gancho ahí y voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y luego otra vez más voy a hacer otro punto V aquí en este segundo punto alto. Aquí miren, en este espacio entre el segundo y el primero, ahí. Punto alto, cadena, punto alto. Y ahora en medio entre este abanico y este abanico, ahí voy a hacer otro punto V. Y luego aquí vamos a continuar y terminar este último abanico. Así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final, terminé de trabajar estos 2 abanicos. Aquí tengo
déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos. Ahora miren, para terminar aquí, vamos a unir estos dos lados así. Y aquí miren, terminé de hacer mi último punto V. Aquí, antes de cerrar, aquí al principio donde están estas 4 cadenas, vamos a meter el gancho aquí, miren, arriba, en este punto de en medio de esta parte aquí donde hicimos los puntos bajos, y por la parte de atrás de igual manera vamos a meter el gancho ahí. Vamos a jalar una lazada, miren, tenemos 2 lazadas, y ahora tengo este punto aquí de las 4 cadenas. Voy a meter el gancho allí y voy a hacer un punto deslizado así, cerrando estos 3 puntos ahí. Y ahí está, así es como terminamos esta vuelta número 1 con 33 puntos V. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar, miren, así. Y vamos a hacer un punto deslizado arriba de este primer punto alto, de este último punto V que hicimos ahí, miren. Vamos a hacer un punto deslizado. Luego adentro del espacio de la cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, luego 2 puntos altos, 1 y 2. Lo que vamos a hacer en esta vuelta son estos abanicos en cada uno de estos espacios de cadena del punto V. Así es que dentro de cada uno de los puntos V van a ser 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así vamos a trabajar estos 8 puntos V hasta llegar aquí, debajo de la manga. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos debajo de la manga. Ok, terminé de hacer estos 8 abanicos. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos. Y ahora aquí debajo de la manga vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un abanico. Vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2, una cadena, 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer aquí debajo de la manga, y lo mismo vamos a hacer aquí a este otro lado. Ahí, miren, ahí van a hacer exactamente lo mismo. Y aquí nada más vamos a continuar trabajando abanicos adentro de cada uno de los puntos V. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así es que sí van a continuar ustedes y van a terminar esta parte aquí. Luego aquí debajo de la manga van a hacer de nuevo un abanico como les acabo de mostrar aquí, y terminar esta vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta donde hicimos estos abanicos de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y tengo un total de 34 abanicos. Ahora para terminar vamos a meter el gancho aquí, miren, donde están estas 3 cadenas, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora para la tercera vuelta vamos a girar. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 puntos deslizados. Miren, encima del primer punto alto voy a hacer 1, encima del segundo punto alto 2, y encima del tercero, o adentro del espacio de la cadena, el tercer punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. En esta vuelta lo único que vamos a hacer son estos abanicos adentro de cada uno de estos abanicos. Ahí miren. Así es que continúen así, nada más haciendo estos abanicos en cada uno de los abanicos de la vuelta anterior hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Para terminar esta vuelta y las vueltas que siguen, vamos a irnos aquí, miren, a un lado donde están estas 3 cadenas, y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como vamos a terminar cada vuelta que sigue de aquí en adelante. Al final de esta vuelta número 3, al igual de todas las vueltas que siguen, vamos a tener el mismo número de abanicos, que son 34 por todo alrededor. Ahora, para iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ustedes van a girar y van a hacer estos 3 puntos deslizados. El primero encima de este primer punto alto, el segundo encima del segundo punto alto, y el tercer punto deslizado adentro del espacio de las cadenas. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Y aquí está el primer abanico de esta cuarta vuelta. Y luego aquí vamos a continuar haciendo lo mismo, nada más haciendo abanicos en cada uno de estos abanicos de la vuelta anterior. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos.
Y así van a continuar por todo alrededor. Cuando terminen esta vuelta van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Cuando terminamos esta tercera vuelta van a meter el gancho aquí a un lado y van a hacer un punto deslizado y van a girar y luego hacer estos 3 puntos deslizados que les acabo de mostrar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero aquí les voy a hacer saber cuántas vueltas. Así es que nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 14 de abanicos, más la vuelta de puntos V que hicimos. Así es que tengo un total de 15 vueltas. Y me está midiendo más o menos 9 pulgadas y medias, que son 24 centímetros. Pues bueno, estoy aquí al final de la vuelta número 14. Así es que lo que vamos a hacer aquí es, vamos a terminar de hacer esta vuelta. Aquí, así como hemos terminado cada una de estas vueltas con un punto deslizado aquí donde están las 3 cadenas. Luego vamos a girar. Luego aquí miren, como en total tenemos un total de 34 abanicos, vamos a poner un marcador en la mitad. Entonces tengo desde aquí, de este primer abanico hasta aquí, tengo 17 abanicos. Y luego entre aquí, este último abanico que hice hasta aquí son 17 abanicos, así que la mitad. Aquí en esta vuelta vamos a dividir las piernitas, si es que vamos a hacer reducciones, pero bueno, aquí voy a hacer estos 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3, ahí está. Luego voy a hacer 3 cadenas y vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a cargar el gancho y en este espacio en medio entre este abanico y este abanico voy a meter el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho y ahora voy a irme aquí adentro de este espacio de cadena del siguiente abanico, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está, miren, así es como vamos a trabajar aquí. Y aquí voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Este es el primer abanico aquí completo, miren, ahí está. Quiero comenzar a reducir así y aquí también cuando comencemos vamos a reducir así y al igual vamos a hacer aquí en la parte de atrás, ¿ok? Para que aquí esta parte agarre forma ya. Pues bueno, aquí nada más voy a continuar haciendo un abanico en cada uno de estos abanicos hasta llegar aquí, miren, a este último, no en este sino que aquí. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar aquí esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado, hasta aquí tengo 15 abanicos. Ahora me hace falta trabajar este último, así es que aquí voy a cargar el gancho y en medio entre estos dos voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, cargo, adentro de este abanico voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y así es como vamos a terminar esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar y aquí vamos a hacer 4 puntos deslizados. El primero adentro de este primer punto alto, el segundo en el siguiente punto alto, el tercero en el siguiente punto alto y el último adentro del espacio de la cadena. Luego aquí voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Para esta vuelta nada más vamos a trabajar estos abanicos. Nos vamos a saltar al siguiente abanico y hacemos lo mismo. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Continúen así hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy aquí a este otro lado, tengo 15 abanicos hasta aquí. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a girar y vamos a hacer 2 puntos deslizados. El primero aquí, miren, en este segundo punto alto, el que sigue adentro del espacio de la cadena. Luego vamos a hacer 3 cadenas y 2 puntos altos, perdón, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, que son estos abanicos nada más. Okay, aquí me salto el siguiente abanico y hago otro abanico. Así voy a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado de esta tercera vuelta y tengo un total de 15 abanicos. Ahora para la cuarta vuelta vamos a girar. Ahora aquí miren, vamos a hacer 2 puntos deslizados. El primero arriba del segundo punto alto y el segundo adentro del espacio de la cadena. Luego aquí vamos a hacer 3 cadenas y voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Luego me salto al siguiente abanico y voy a hacer lo mismo, voy a hacer 3 puntos altos. Esto es todo lo que voy a hacer para esta cuarta vuelta. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí al final de la cuarta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 cadenas y giramos. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. En esta vuelta número 5 vamos a hacer puntos altos en cada uno de estos puntos altos, empezando encima de este primer punto alto. Ahí voy a hacer mi primer punto alto, luego punto alto en el siguiente, punto alto en el siguiente, y así voy a continuar hasta llegar al otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí hacia otro lado, tengo 44 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Ahora aquí, miren, corté mi hilo porque esta es la última vuelta que voy a hacer. Nada más voy a pasar este hilo por esta última lazada y así termino esta parte. Y así es como se está mirando ya esta parte de la piernita, miren ahí. Pues bueno, aquí lo que voy a hacer es con el color blanco, vamos a hacer unos puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí voy a introducir el gancho aquí encima del primer punto alto. Y voy a hacer, déjenme ver, 2 cadenas. Ahí. Voy a hacer 1 y 2 y voy a girar. Ahora aquí, miren. En realidad vamos a hacer 3 cadenas, ¿ok? No se olviden, vamos a hacer 3 cadenas. Pues bueno, aquí, miren. Ya que hicimos las 3 cadenas, vamos a hacer punto alto en realce por frente, este segundo punto alto. Luego el que sigue, punto alto en realce por detrás. Ahora, si ustedes tienen dificultad en hacer estos puntos altos en realce por frente y puntos altos en realce por detrás, lo que pueden hacer es puntos bajos. Hacer unas 2 vueltas de puntos bajos y les va a quedar muy bonito también. Pero yo voy a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final, mi último punto fue un punto alto en realce por frente. Ahora miren, aquí en este espacio en medio entre las 2 cadenas y este último punto alto voy a hacer un punto alto. Y así terminó esta vuelta. Ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta voy a trabajar estos puntos de igual manera, así como se presentan. El primero que está aquí, miren, está en realce por detrás, así que lo voy a trabajar en realce por detrás. Un punto alto en realce por detrás, el que sigue por frente, el que sigue por detrás. Luego el que sigue en realce por frente, un punto alto. Luego el que sigue un realce por detrás. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Y estoy aquí al final de esta segunda vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar voy a hacer un punto alto aquí al final. Miren, bien podemos pinchar la segunda cadena o hacerlo aquí al final en medio entre las 3 cadenas y el último punto alto aquí. Yo lo voy a hacer en medio. Ahí miren. Y así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más, así es que voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora aquí vamos a trabajar estos puntos exactamente así como están. Este que está aquí, el primero está en realce por frente, así es que vamos a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue por frente, el que sigue por detrás. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Para terminar hice mi último punto alto aquí en medio entre las cadenas y mi último punto ahí. Miren, ahora voy a pasar este hilo por esta última lazada y así termino esta parte. Y así es como se está mirando ya la piernita, miren ahí. Pues bueno, ahora vamos a trabajar aquí la otra piernita. Miren, este es el frente y aquí vamos a iniciar aquí en este abanico. Miren, después del marcador en este vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, miren. Aquí voy a jalar esta lazada, miren, hacia el frente. Y voy a hacer 3 cadenas. 3 cadenas. Luego voy a cargar el gancho y voy a meter el gancho aquí en medio, entre este abanico y este abanico, ahí en medio. Voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, voy a cargar el gancho otra vez más y voy a meter el gancho aquí adentro del abanico. Voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y ahora aquí adentro de este abanico voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. 1 y 2. Luego me salto el siguiente abanico y voy a hacer lo mismo, voy a hacer abanicos. Así es que continúen así, haciendo 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos adentro de cada uno de estos abanicos y nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta.
Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo 15 abanicos. Ahora, para terminar aquí, vamos a cargar el gancho y voy a meter el gancho aquí en este espacio, en medio entre estos dos. Jalo una lazada, quito dos lazadas, cargo, metemos el gancho aquí en este abanico, jalo una lazada, quito dos lazadas, tengo 3 lazadas y cierro. Y así es como vamos a terminar esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta vamos a girar. Y aquí vamos a hacer 4 puntos deslizados. Miren, el primero va a ser encima de este primer punto alto, el que sigue encima del siguiente punto alto, punto deslizado y punto deslizado dentro del espacio de la cadena. Luego aquí vamos a hacer 3 cadenas y voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos, y así voy a continuar por esta vuelta haciendo nada más estos abanicos hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 15 abanicos. Ahora para la tercera vuelta vamos a girar y aquí lo que vamos a hacer van a ser 2 puntos deslizados. El primero encima del segundo punto alto, el segundo adentro del espacio de la cadena. Luego hacemos 3 cadenas, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer estos abanicos de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Ahora miren, lo que vamos a hacer para la cuarta vuelta es girar. Y vamos a hacer un punto deslizado en este segundo punto alto, punto deslizado dentro del espacio de la cadena. Luego vamos a hacer 3 cadenas y 2 puntos altos. 1, 2. Luego me voy a saltar al siguiente abanico, voy a hacer lo mismo, voy a hacer 3 puntos altos. En esta cuarta vuelta esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer 3 puntos altos adentro de cada uno de estos abanicos. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, terminé de hacer estos abanicos de 3 puntos altos y tengo un total de 15 aquí al final de esta cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos altos en cada uno de estos puntos altos. Así es que empezando aquí en el primero vamos a hacer un punto alto. Las 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahí, luego encima del siguiente un punto alto encima del siguiente y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 44 puntos altos. Corté el hilo y nada más voy a pasar este hilo por esta última lazada y esta parte aquí ya está terminada. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Esta parte no se las voy a mostrar, solo les voy a mostrar el inicio, ya que es exactamente lo que hicimos aquí. Es que para iniciar, miren, vamos a meter el gancho aquí encima de este primer punto alto, ahí, y vamos a jalar una lazada. Ahí está, y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a girar. Ahora aquí, empezando en este segundo punto alto, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar hasta llegar al final, aquí. Luego aquí, miren, cuando lleguen aquí van a hacer un último punto alto aquí en medio, entre las 2 cadenas y este último punto alto, van a hacer su último punto alto, van a subir con 3 cadenas y van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Nos vemos ya cuando hemos terminado esta parte, que son 3 vueltas, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer las 3 vueltas aquí de esta otra piernita y así es como me ha quedado, miren. Ahora lo que vamos a hacer es aquí, miren, vamos a hacer puntos bajos. Tenemos 2 lados, ok, los vamos a hacer separados porque ya después lo que voy a hacer es le voy a poner unos botones o yo voy a usar este tipo de botón, ya se los voy a mostrar. De estos, miren, que se aprietan y así, se cierran, miren, así. No sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llama snap buttons. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer puntos bajos por esta parte y luego vamos a hacer, creo que una vuelta de puntos altos. Vamos a ver cómo me quedan los puntos bajos aquí primero. Pues bueno, empezando aquí, esta es la parte de atrás, en esta piernita aquí, miren, vamos a empezar. Voy a meter el gancho aquí donde están estas cadenas al final y voy a hacer una
lazada aquí. Aquí está la lazada, la voy a jalar aquí y voy a hacer una cadena. Voy a usar este mismo color que usé para hacer el trajecito este, que es un color como lilac. Pues bueno, aquí en este mismo espacio voy a hacer punto bajo y punto bajo. Van a ser dos puntos bajos. Bueno, allí hice 2 puntos bajos. Luego en el que sigue 2 puntos bajos. En el que sigue 2 puntos bajos. Y aquí miren lo mismo, 2 puntos bajos. Luego aquí en el siguiente 2 puntos bajos. En el siguiente punto aquí, punto bajo. Y punto bajo. Punto bajo en el siguiente. Aquí prácticamente estoy haciendo 2 puntos bajos en cada uno de los puntos de orilla. Aquí estos son 2 puntos altos, así es que ahí voy a hacer 1 y 2. Luego es un punto alto el que sigue, lo mismo, 2 puntos bajos. Y así voy a continuar por esta parte. Creo que con 2 puntos bajos queda bien, haciendo lo mismo aquí para esta parte. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado y miren, he contado todos mis puntos y tengo un total de 40 puntos. Si ustedes tienen 42, 43, 44 o 38, 37, 36, no importa. Lo importante es de que se mire bien esta parte y no esté muy encogida. Quiero que quede así como se mira aquí. Miren, no está encogido ni nada, se mira bien. Así es que los mismos números de puntos que ustedes tienen aquí, vamos a tener aquí en esta parte. Para mí son 40, así es que voy a tener 40 puntos aquí. Quiero que me quede exactamente igual aquí a este otro lado. Pues bueno, aquí vamos a regresarnos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer puntos bajos. Así es que aquí miren, vamos a hacer una cadena aquí y voy a girar. Aquí me voy a saltar el primer punto y en el siguiente que sigue voy a hacer un punto bajo. Así es que allí miren, voy a hacer puntos bajos en cada uno de estos puntos hasta llegar al otro lado. Aquí miren, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí en esta vuelta vamos a hacer puntos altos, pero los puntos altos nos vamos a asegurar de hacerlos agarrando la barrita de atrás del punto bajo. Miren, ahí voy a hacer el primer punto alto aquí al final. Miren, encima del primer punto bajo. Luego el siguiente, lo mismo, voy a meter el gancho agarrando la barrita de atrás del punto. Esto va a permitir como al final vamos a tener que doblar aquí tantito. Si lo hacemos agarrando la barrita de atrás, se va a hacer más fácil hacerlo. Así es que aquí miren, vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos bajos, pero metiendo el gancho en la barrita de atrás. Ahí miren. Así es que continúen así. Como pueden ver, aquí se forma una línea y eso es lo que queremos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, miren, terminé de hacer estos puntos altos hasta aquí. Luego noté que en esta parte de aquí del mero centro necesitábamos poner más puntos en lugar de 1. Así es que aquí miren, he contado los puntos míos y tengo hasta aquí son 19. Así es que en estos 3 puntos que siguen vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de ellos. Empezando en este que sigue vamos a hacer 2 puntos altos. En el que sigue 2 puntos altos. Y siempre agarrando la barrita de atrás. En el que sigue 2 puntos altos. Creo que con estos 3 puntos va a ser más que suficiente para que esta parte quede aquí más flexible. Y luego aquí nada más voy a continuar haciendo un punto alto en cada uno de estos puntos hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos aquí, miren en esta parte y así es como se miran. Van a tener que asegurarse de hacer lo mismo aquí a este otro lado. Pues bueno, aquí miren, nos vamos a regresar y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Así es que vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí empezando en el segundo punto alto voy a hacer mi primer punto bajo. Luego en el siguiente punto bajo y así voy a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí al final, terminé de hacer estos puntos bajos y aquí al final, miren, voy a meter el gancho aquí en este último punto y voy a hacer un punto deslizado. Corté mi hilo y voy a pasar este hilo por esta última lazada y esta parte ya está terminada. Ahí está, miren. Ahora, miren, ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí a este lado. Lo importante aquí es de que en la primera vuelta les tengan exactamente el mismo número de puntos bajos que tuvimos aquí en esta vuelta, y luego en la segunda vuelta hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en el mero centro, que fueron estos aumentos. Así es que ya cuando terminemos esta parte vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer este otro lado aquí y miren, me quedó exactamente igual. También agregué estos botones de presión. Yo compré un kit, pero ustedes pueden usar botones normal y usar los puntos altos aquí como ojala. Así es que asegúrense de poner los botones a donde ustedes crean conveniente. Otra cosa, miren, aquí cuando ustedes vayan a hacer esta vuelta que hicimos aquí de último, esta fue la que yo les mostré. Se aseguran de hacerlo de adentro hacia afuera para que les quede igual, así con esta línea, miren, por el lado de afuera. Ahora miren, lo que vamos a hacer es aquí alrededor del canesú. Quiero poner un poquito más de color de este blanco, así es que aquí vamos a hacer una vuelta de abanicos. Así es que le vamos a dar vuelta atrás aquí y con el color blanco y el mismo gancho voy a meter el gancho aquí, miren, en este espacio. Ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahí. Y voy a hacer una cadena. Ahí está. Ahora, en estos puntos altos que tenemos aquí adentro, en medio, miren, aquí en medio de cada uno de ellos vamos a hacer un punto alto. Ahí, miren. Ahora aquí adentro de este espacio de estas cadenas vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Luego aquí en medio del de los siguientes 2 puntos altos, lo mismo, punto alto y punto alto. Y aquí miren, punto alto en este espacio, punto alto en el siguiente espacio, punto alto en el siguiente espacio. Miren, ahí está. Hice 6 puntos altos, luego punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, punto alto. Ahí está, así es como se mira. Luego, de nuevo, estos 2 puntos altos y adentro del siguiente abanico o espacio de cadena, 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y de nuevo lo mismo ahí, miren, en medio, punto alto y en medio de los siguientes 2 puntos altos y aquí. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta por todo alrededor y miren qué bonito se mira ya, como que ya le da un toque más diferente con una vuelta en el color blanco. Pues bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí, miren, al final nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última parte. Así terminamos ya este mameluco, miren qué lindo quedó aquí con esta última vuelta por todo alrededor del cuello, está precioso el canesú. Ahora ya el mameluco está terminado, miren qué lindo está precioso, me encanta cómo ha quedado. Ahora les voy a dar las medidas, miren, el largo total desde arriba del hombro hasta el final aquí de la piernita está midiendo 35 centímetros, que son más o menos 13.75 pulgadas. Ahora, desde el centro del cuello hasta el centro aquí de la entrepiernas está midiendo 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. El largo de la piernita, más o menos desde aquí del centro hasta aquí, está midiendo 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ahora el ancho de la piernita, nada más por encima, desde aquí hasta aquí, está midiendo 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ahora la sisa, desde aquí hasta aquí, la sisa está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Ahora el pecho, nada más por encima, esta parte
está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.75 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este mameluco estilo burbuja es para bebés de más o menos 0 a 3 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, esta parte aquí, como les dije en el tutorial, yo agregué 5 botones. Estos botones de presión son de 12 milímetros, pero también pueden usar botones normales de 10, 11, 12 milímetros. Asegúrense nada más que pasen los botones en medio entre la vuelta de puntos altos. Esos espacios ahí los pueden usar como ojales. Aquí para la espalda yo estoy usando un botón de 10 milímetros, pero también pueden usar 11 o 12 milímetros. Pues bueno, ahí está, el mameluco está terminado, estilo burbuja. Así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.